venimos viendo el tema de la culpa, que es un tema bien difícil, importante, uno de los temas que hace sufrir más. Y, eh, y el tema de la culpa tiene que ver con que somos seres muy condicionados, mucho más condicionados de lo que creemos. Recordemos que, por ejemplo, en la alegoría de la caverna de Platón, Sócrates describe que somos como individuos encadenados al fondo de una caverna desde nuestro nacimiento, de manera que no podemos torcer el cuerpo, la cara y luz que viene de más atrás, y que apenas estamos viendo desde que nacemos las sombras de la realidad. Y estamos atrapados por cadenas que nos mantienen en ese estado, en ese lugar y en esa posición. Y las cadenas son los condicionamientos. Es difícil liberarse de los condicionamientos. No es fácil. Hoy lo que queremos tratar es el tema de que es difícil. Es verdad. Vamos a usar un material para mostrar lo difícil que es y que hay que asumir para desarrollar el gesto suficiente que permita a uno empezar a salir de los condicionamientos que implican vivir a la manera de las teorías de otros, de los que fueron a lo largo de la historia quedándose con ciertas teorías que la cultura se fue acostumbrando y nos educaron de esa manera, y lograr ser libres y ser nosotros mismos. Vivimos una vida inauténtica, una vida ficticia, porque no es en base a las cosas que nos preguntamos, sino que la vivimos en base a las preguntas que se hicieron otros en otros momentos, y la vida nos resulta entonces cada vez más inauténtica, menos sabrosa, menos rica, menos interesante para cada uno. Entonces cada ser humano tiene la tarea pendiente, cada adulto por lo menos, de revisar las teorías que trae, desarmarlas y armar en base a su propio descubrimiento, a su propia manera de ver, de entender, en base a su propia investigación, armar un paradigma nuevo, una manera nueva. Pero bueno, eso implica liberarse de esas cadenas, un cierto esfuerzo de liberarse de esas cadenas. Es como, de repente, como una limita y andar limando todos los días, criar y acostumbrarse a una perspectiva nueva y mejor. Es como un poco estar limando esas cadenas hasta liberarse cada vez más y hasta liberarse plenamente. Bueno, uno de los temas que tenemos para desarmar es la culpa, y en eso estamos. Y que es difícil. Lo más común es que la gente está sobreadaptada a la cultura. Es como que buscó que le dijeran cómo son las cosas y servir a eso. Y el tema de liberarse lo trata Nietzsche. Nietzsche es un filósofo bastante conocido. Escribió una novela que se llama Así habló Zaratustra. Y en el Así habló Zaratustra es una novela que representa a un maestro diciendo discursos a sus discípulos, principalmente. Y hay muchos discursos bien interesantes. Uno de los discursos se llama sobre las 3 transformaciones del espíritu. Las 3 transformaciones del espíritu. Describe cómo el espíritu se transforma en camello, el camello se transforma en león y el león se transforma en niño. Que pasamos entonces de estado camello, a estado león, a estado niño. Para llegar a ser como el niño, con las virtudes del niño, ya lo vamos a ver, hay que pasar por el león. Y acá tengo un ejemplar de Así habló Zaratustra. No lo voy a leer todo el discurso, pero fíjate cómo empieza. Dice, voy a hablaros de las 3 transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado?, se pregunta el espíritu sufrido, y se arrodilla como el camello en espera de que le carguen. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes?, se pregunta el espíritu sufrido, para cargar con ello y que le regocije su fortaleza.
O sea, si empezamos sirviendo a los valores culturales y quedándonos contentos de que estamos sirviendo lo que hay que hacer. Lo que pasa que esos valores culturales está bien para empezar de repente a seguirlos, pero de repente no es lo mejor para la vida de uno. Y recordemos, los malestares, sufrimientos, que cualquiera pueda tener, le están avisando a esa persona que hay teorías culturales que no son para ella, aunque está adaptada, acostumbrada a ellas, a esas ideas, a esas maneras de tomar las cosas, que no son para ella. Los sufrimientos y dificultades son avisos, o como se dice, como mensajes del alma. Nos quieren avisar que hay cosas que no son así para nosotros, que no estamos hechos para encarar de esa manera. Hace falta un trabajo de reaccionar y ver desde otro ángulo. Pero es difícil, porque para salir del camello, del estado camello, se necesita el león. El león, sigue diciendo más adelante, Nietzsche dice: hermanos míos, ¿para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido que es respetuoso y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es cosa que esté tampoco al alcance del león, pero sí lo está el propiciarse libertad para creaciones nuevas. Para crearse libertad y oponer un sagrado no al deber, para eso hace falta el león. O sea, un sagrado no a cómo se supone que deben ser las cosas. Para poder decir no a las costumbres, se necesita el león. Crearse el derecho a valores nuevos, esa es la más tremenda conquista para el espíritu sufrido y reverente. Es muy difícil para el estado camello salir del estado camello, y es muy difícil asumir el gesto del león, que es saber, con miedo de que sea demasiado cruel, pero liberarse de una costumbre. Así que decía, crearse el derecho a valores nuevos, esa es la más tremenda conquista para el espíritu sufrido y reverente. En verdad, para él, eso equivale a una rapiña, algo propio de animales de presa. O sea, traicionar, hacer diferente las cosas, se siente como algo pecaminoso y genera culpa y sentimientos similares. Es muy difícil. Uno lo vive como si hiciera una rapiña, como si robara algo, como si hiciera algo propio de animales de presa. O sea que es un tema humano de siempre, que Nietzsche lo toma, lo describe hace algún siglo ya, y que lo estamos retomando. Sigue diciendo Nietzsche: como su cosa más santa el espíritu amó en su tiempo al tú debes, a cómo deben ser las cosas. Hasta en el momento más santo tiene ahora que encontrar ilusión y capricho para robar el quedar libre de su amor. Robar el quedar libre de su amor. Para ese robo es necesario el león. Entonces es un gesto difícil, pero que cada uno de alguna manera particular y propia tiene que lograr. Es un gesto un poco rudo, un poco fuerte. Así se lo vive cuando venimos para el camello es así de difícil. Pero si logramos esto, ¿qué pasa después? ¿Cómo continúa Nietzsche? Dice: mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué, pues, habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, hermanos míos, para el juego divino del crear, se necesita ahora un santo decir sí, ¿no? Se precisaba un santo decir no al deber, al camello. Ahora, para el divino juego del crear, se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. Por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. Eso es lo que logra el niño.
Porque ¿qué simboliza este niño? Es un ser fluido, incondicionado, y que busca y sabe hacerlo mejor. Puede estar en medio de la sociedad, pero ya no es víctima de la sociedad. Puede servir a la sociedad, pero a su manera, de una manera que no inhiba y que no limite de más su propia naturaleza. En estas épocas es formidable porque más que nunca en la historia humana hay suficiente libertad, por lo menos en este tipo de países, para que podamos armar nuestra propia vida a nuestra propia manera, sin ir en contra de lo suficiente de las necesidades sociales, de orden social, ¿no? Sobra libertad para que cada uno desarrolle lo suficiente su vida a su manera. Es más fácil transformarse, una vez que te transformas en león, transformarse en niño. Sí, la transformación en león es un poco como fugaz. Es un momento de saber decir no. No a lo de siempre, no porque sí. Y redireccionarse. Y entonces ya libre de cómo deben ser las cosas, uno se persigue menos, porque cuando uno está libre, el camello se persigue. Si hace algo que está en contra de cómo deben ser las cosas, ya es el culposo, ¿no? Porque tiene que ser las cosas según está amaestrado. Y cualquier cosa que haga en contra de lo que está amaestrado, lo siente como culpa y lo siente como malestar. Es difícil salir de ese círculo vicioso. Sí. La culpa que nace al transformarse en león puede ser que venga o que sea porque es la minoría que se transforma en león. Generalmente es una minoría la que reacciona así. Pero son tiempos nuevos, donde en realidad cualquiera que quiera reaccionar puede reaccionar si comprende lo suficiente y trabaja lo suficiente consigo mismo. Esperemos que aumente cada vez más gente cada vez más desarrollada, ¿no? Porque necesitamos que se abra camino el potencial de todos. Si seguimos así de condicionados en medio de las costumbres de siempre, evidentemente no salimos. Necesitamos reaccionar. Recordemos que el gran problema es que necesitamos reaccionar para dejar de aumentar los problemas de este mundo, que nos están llevando hacia la posibilidad incluso de un holocausto total. Necesitamos reaccionar y que no es con más de lo mismo. Necesitamos renovarnos, necesitamos perfeccionarnos. Pero para eso necesitamos liberarnos un poco de ser seres tan condicionados. Necesitamos ir en pos de nuestros recursos más profundos y plenos de creatividad, de novedad. Para eso necesitamos ser libres, emancipados, superar el estar siempre de la misma manera, cohibiéndonos, culpándonos o con vergüenzas o timideces de más. Necesitamos que se abra camino la plenitud de nuestro potencial. El potencial está atrapado y detenido por los condicionamientos, por esas cadenas que nos limitan. Cuanto más un individuo se libera y va logrando ser él mismo, se asemeja a esto a lo que pongo de ejemplo del ser humano como el fuego, que si se ocupa de hacer lo que hay que hacer para ayudar al entorno y se olvida de sí mismo, se apaga y todo se perjudica. Pero si cada individuo se ocupa de sí mismo, es como un fuego que se enciende más plenamente y naturalmente todo el entorno recibe más luz y calor. Todo el entorno se beneficia de que cada ser humano se realice. Porque no hay por qué dudar de que lo humano, siempre que puede, mejora las cosas. Como lo demostramos en alguna otra exposición. O sea, el ser humano como expresión de la materia cósmica, la materia siempre que puede mejora. Y el ser humano tiene eso en lo innato, en lo natural. Siempre que puede mejora las cosas. Es por acierto y error, pero aprende de los errores, si tiene tiempo, y mejora y mejora. Entonces, si el ser humano se libera y es el mismo, va a hacer las cosas mucho mejor. Sí. Última pregunta. ¿Hay una clave o un momento en la vida para determinada transformación? El infinito es el límite.
Uno se va transformando y transformando y evolucionando y evolucionando. Si hay algo, un punto final a algo, y si hay sí o no un comienzo de algo más, nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos. Pero sin duda que hay muchísimo por delante. Sin duda. Por eso la vida es una gran, gran aventura. Lo que hay a la vuelta de cada curva es un misterio maravilloso que se nos va a ir revelando a poco. Sobre todo en la medida que nos vayamos liberando